Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con nuestra programación. Desde luego en esta hora y media, a las 6:31. Vamos de inmediato a hacer el análisis pertinente de los temas importantes de la semana. Por supuesto, con nuestro acostumbrado panel. Saludo cordialmente a Julio Valdivieso. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los compañeros en el panel y a Tania allá en su casa. También, don Ronald, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación y buenos días a la teleaudiencia, a nuestros amigos del panel y buenos días a Tania también. Así es, Marvin Aguilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos, Tania, y a la audiencia aquí en el panel, a los contertulios. Bueno, gracias nuevamente, Tania. Vamos a conectarnos con ella ya en unos segundos para poder establecer y saludarla desde luego en el programa. Desde ya queremos darles a ustedes la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Me decían por allá una... bueno, parece que ya va a estar con nosotros. A propósito, aprovechamos de saludarla. Este día está cumpliendo años. Así es que sin duda alguna está ya en la preparación de toda la festividad que va a tener hoy día. Estamos invitados al mediodía. Al mediodía vamos allá, ¿verdad? Sí, ahí vamos a estar. Felicidades, Tania. Qué gusto saludarte. Que Dios te bendiga. Sope gallina india, dijo. Sí. Amén. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a todos por su saludo, don Ronald y Valdivieso, a Marvin también y por supuesto a toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López. Así es. Vamos a las 12:30, creo que se parte todo ahí, sopón y todo, ¿verdad? Sí, gallina india asada, sope gallina y pastel. Y todo es, sí, ese es el postre, ¿eh? Sí, claro. Así es que desde ya muchas felicidades. No la veo que diga que sí. No, es que lo que pasa es que se ha dado cuenta que son muy comelones ustedes. Sabe que somos muy comelones. Bueno, a ver, hay muchos temas vigentes esta semana. Voy a comenzar primero conociendo las impresiones ya en cuanto a esta designación que ha hecho el Departamento de Estado de regresar a nuestro país, a quien fungió durante un periodo como embajadora de los Estados Unidos, Jean Mace, y que ahora pues la designa como encargada de negocios. Bueno, a ver, ¿qué es esta? Tiene una connotación, sin duda alguna, ¿no? Bueno, primero yo leo de que nombrar la encargada de negocios es para no nombrarla embajadora. Eso tiene dos cosas. Primero, para que no pase por el presidente Bukele el nombramiento de ella, porque tiene que darle el presidente el aval a todos los embajadores. Entonces, para no pasar por allí, ¿verdad? Entonces la nombran jefa de negocios que actúa como embajadora. Por supuesto. Lo otro que además da una connotación que hay una tirantez diplomática entre ambas naciones, ¿verdad? O sea, no hay ninguna cordialidad todavía de parte de Estados Unidos para nosotros en respuesta a que aquí no ha habido cordialidad con Estados Unidos. A mí me agrada de que esté ella acá. Obviamente es una mujer experta, además conoce ya El Salvador. Ya sabe cuáles son las tuercas que va a venir a apretar, ¿verdad? Tiene una experiencia diplomática, pues, de lo mejor en el mundo y viene además como representante del gobierno del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ella trabajó mucho contra la corrupción cuando estuvo acá en el país. Recordemos que ella apoyaba mucho la fiscalía cuando se llevó a la cárcel a Tony Saca y a su gente del caso de la corrupción. A Mauricio Funes también tuvo que salir huyendo. Ella apoyaba al fiscal en esos dos casos, que han sido los dos casos más connotados de las fiscalías en los últimos, 40 años, 50, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una gran diplomática. Estamos hablando de alguien que va a venir a reclamar que todo vuelva a su estado antes del 1 de mayo. Creo que ahí va a ser el problema de la tirantez de nuevo. Pero viene a eso, viene a luchar, a ayudarnos a luchar contra la corrupción, que obviamente en Estados Unidos les preocupa
que aquí no se esté manejando el dinero transparentemente, ¿verdad? Entonces viene a eso, y eso pues con el fin último de parar la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos de Norteamérica. Ok, Tania, ¿tienes la misma opinión o cuál es tu punto de vista con relación a este tema? Tania. Sí, me parece que en realidad es un nombramiento por no ser embajadora. Estoy de acuerdo con el doctor. También me parece que la situación y la coyuntura a la que viene la ex embajadora Maines es completamente diferente a cuando ella estuvo aquí la última vez. Ese apoyo que dio lastimosamente al interior de Fiscalía, pienso yo que fue abusado, que hubo una fiscalía de tortura en esa época que no fue superada. Hay algunos elementos que todavía están ahí, es más, hay algunos que todavía están en la actual fiscalía. Y sin embargo, el apoyo de ella, yo creo que los salvadoreños todos nos encariñamos, pudimos percibir un genuino interés. Por supuesto que es una diplomática, sin embargo, se pudo percibir ese genuino interés en la lucha y en el combate contra la corrupción. Lastimosamente, las instituciones en El Salvador, no las instituciones, en realidad las personas que han estado a cargo de las instituciones, sobre todo las contraloras en El Salvador, pues tampoco han colaborado mucho con esta situación, y ahí podemos incluso ligarlo con el tema de USAID. Es decir, yo digo, al final del día, ¿quién se benefició de toda esta cooperación que ahora a El Salvador se le ha retirado? Porque ciertamente los funcionarios, y a mí me consta que yo estuve en Fiscalía, y aunque no recibí la capacitación en el ILEA, pero sé que la policía también, todo el apoyo a la Corte Suprema de Justicia, pero es al final un apoyo en capacitaciones, un apoyo técnico, un apoyo económico que se le dio a estos entes dirigidos por personas que dirigieron ese beneficio para perseguir únicamente, selectivamente, a quienes querían perseguir, y no se utilizó en realidad para buscar justicia, para combatir la corrupción, para luchar contra la impunidad. Entonces, al final del día, aunque suene crudo decirlo, pienso que El Salvador o las personas más vulnerables, los siempre afectados, no perdieron nada con este beneficio retirado. Pero bienvenida la ex embajadora, y espero que pues en algo puedan limarse las asperezas y mejorarse o continuarse las relaciones buenas con Estados Unidos también. Ok, gracias. Bueno, en primer lugar quisiera felicitar a los héroes que lograron un campeonato centroamericano, a nuestros cangrejitos playeros, como yo le llamo, gente humilde que sin ninguna prepotencia sudaron esa camiseta como se hacía antaño, cuando alguien abrazaba eso. Así que vaya humildemente esas felicitaciones a esa gente que en realidad son los que merecen estar en un pedestal en este país. Sí, y que no piden nada a cambio, mucho menos por ganar un partido de $2,000 o por perder los 1,000. Por perderlo. Yo no soy mucho... O por perderlo, ¿verdad? Sí, yo no soy mucho del deporte, pero cuando me di cuenta de eso fue para mí de plano. Sí, no, de verdad que no, pero esta gente cree que con esa humildad. Ok, usted sigue con el rótulo de 877 días, Julio. Sí, seguimos. Ya te dije que cuando lleguemos a los 1,000 voy a poner un banner aquí atrás. Recuérdenos de nuevo en qué consiste su denuncia. ¿Saben? Les quería compartir un minuto nada más. El día de ayer nos llega una notificación a este servidor de estos casos, con una diferencia de 3 meses. O sea, una resolución que fue puesta en febrero, y a partir de la presión notifican, pero 3 meses después. Ojalá estos señores de la sala en realidad no se vayan a convertir en los mismos de siempre, porque los vamos a seguir exhibiendo aquí, pero algo está pasando alrededor y al interior de esta famosa sala, ¿verdad? 3 meses de la resolución, eso no es justicia selectiva. Pero no es esta sala, porque esta sala... No, porque quien firmó la resolución fue la sala que se fue. Por esa ¿verdad? razón. Y 3 meses después notifican esto. Creo que llama la atención, pero vamos a seguir dando la batalla, así hagan lo que hagan. Dicho esto, déjame decirte, en otro medio lo decíamos el día miércoles, también con Tania y con Marvin, ¿verdad? Que ella viene como encargada de negocios, con una diferencia. Ella es una embajadora de carrera. Tiene 30 años de servicio diplomático, ¿verdad? Conoce muy bien
dijéramos, el sector privado, la sociedad civil, el sector gubernamental, pero sobre todo conoce a los políticos. Estuvo 3 años como embajadora del 2016 al 2019. Entonces eso te permite, además, una mujer que se ha identificado con el país. Todos los embajadores, pero cuando tú ves en el perfil, y tuve la oportunidad de ver un par de fotografías, parece con el esposo sentada en Ataco, en el Puerto de la Libertad, una persona que se ha identificado mucho con la sociedad salvadoreña, al igual que la ex embajadora Mari Carmen Aponte. Tenían, dijéramos, ese carisma de un poquito más abierta, ¿verdad? Incluso fue condecorada por el actual presidente con la orden José Matías Delgado, Sí. ¿verdad? Es decir, ha habido un reconocimiento a la labor. Creo que tiene el perfil ideal, adecuado para la coyuntura que está viviendo en este momento el país. Ronald planteó un punto que yo no lo había analizado, y era el hecho de ¿por qué encargada de negocios y no embajadora? Por el beneplácito que tiene que dar el presidente, pero yo no creo que el presidente se opusiese a un nombramiento. Yo creo que sí. Bueno, en política no hay nada escrito, pero no tenían... ¿Cómo te vas a poner? ¿Cuál podría ser el argumento? Lo interesante es que lo hayan evitado, ¿verdad? Es posible, ese es uno de los temas, pero te voy a decir, el encargado de negocios está tan fuerte como el propio embajador. Sobre todo cuando no hay embajador, porque él asume como embajador. Entonces viene como embajadora y no tiene que pasar por casa presidencial. Pero yo creo que ahí, fíjate que no... Primero porque el presidente la ha condecorado, él ya. Sí, pero como lo decía Tania, era otra coyuntura, ¿verdad? Era otro momento. No, pero ¿bajo qué argumento podría en este momento? Es decir, el presidente en aquella época andaba en campaña, hoy ya es presidente. Para entender ese nombramiento que ha hecho Estados Unidos hay que entender la política exterior, la escuela diplomática que tienen los estadounidenses. La COF está en su libro, ¿va? No pienses en un elefante blanco. Nos explica muy bien, digamos, cómo es la diplomacia estadounidense. No solo es por evitar el beneplácito de El Salvador, ¿va? Sino que también por los procesos que tiene que pasar un embajador en Estados Unidos, que es aprobado por el Senado. Entonces, esos son audiencias que pueden llevar, digamos, meses. Y aquí no hay mucho tiempo. Y lo que exactamente, es correcto. Entonces, lo primero que hay que leer de este nombramiento, que nombran a una embajadora sin la calidad de embajadora, porque eso es lo que hay que entender, es una embajadora sin la calidad de embajadora. Entonces, es porque Estados Unidos siente de que tiene que tener una presencia de primer nivel para que informe al Departamento de Estado, para que intervenga con plenos poderes, como si fuese embajador, para negociar cosas que deben de ya de estarse negociando, por ejemplo, lo del TPS con Estados Unidos, que entiendo yo que vence en noviembre, la prórroga que se había dado por vía judicial. En octubre. A octubre. Entonces, y el gobierno de El Salvador y Estados Unidos tienen que llegar a un acuerdo, si va a haber prórroga o no. Y como ustedes lo han dicho todos, Jean Manés, por ejemplo, ella conoce muy bien el país. O sea, incluso ella está casada con un latinoamericano, sus hijas han nacido en América Latina, ella es de la Florida, o sea que ella se puede, ¿verdad? El ajo latinoamericano, ¿no? Entonces, ella sabe quién es la sociedad civil en El Salvador. No le van a poder decir, mire, este no es sociedad civil, este no lo oiga. Ella los conoce a todos. Y otra de las preguntas que se derivan, entendiendo la diplomacia estadounidense, es ¿en qué es experta Jean Manés para que la manden a El Salvador? ¿Verdad? Crisis. Entonces, es en crisis. Es experta en crisis. Entonces, Y es experta en El Salvador ya, ¿verdad? en este caso, estuvo 3 años ella, y quizás, nadie digamos, mejor que ella para donde eso. logró su experiencia en crisis fue precisamente cuando trabajó en la embajada estadounidense en Afganistán, ¿no? Que es un país que realmente... Altamente conflictivo. Tania, tienes abierto el micrófono por si quieres participar también, perdón. Entonces, de alguna manera yo creería de que ella viene
hay una preocupación, y esto es algo que están diciendo, digamos, algunos analistas en Estados Unidos, expertos en el tema, latinoamericano, y específicamente cuando se habla del Triángulo Norte. Hay un temor en algunos sectores de Estados Unidos que creen que la Sala de lo Constitucional podría habilitar la reelección inmediata para el 2024. Entonces Yemané viene con, primero, a tener claro si eso va a pasar, a evitarlo. A evitar que pase. A evitar que pase. A entenderse con el nuevo fiscal en la lucha de la corrupción, en la cooperación que tienen que hacer con las CICIES. Y una cosa importante también, como lo hablábamos el miércoles, Yemané es bien mediática. ¿Irá a reconocer ella al nuevo fiscal? Sí, pero va a tener, digamos, si ustedes quieren, va a tener la oportunidad también de denunciar si el fiscal no colabora con la corrupción. Es decir, como explicaba Tania, si en la época, en la coyuntura pasada, apoyó a la fiscalía y presionó para que se condenara a Saca y se persiguiera a Funes, no sería raro que una vez que tú la traigas aquí, porque ella viene a seguir, es amiga tuya, ¿verdad? Aquí en este set te diga más adelante que el fiscal no está trabajando para combatir la corrupción. En el sentido de que preocupa a los estadounidenses la declaración que el fiscal te dio aquí, que en la lista de que se divulgó, la prelista que se divulgó con funcionarios del Estado de El Salvador, no era algo que le preocupaba para iniciar una investigación. La embajadora Mané va ya estará en el país cuando se haga pública la lista Engels. Y eso iba a decir yo, que esa lista viene en junio, porque la que hemos visto es un extracto seleccionado de una congresista. Exactamente, y va a estar ya aquí la embajadora Manés. Ahora, y con esto termino. Hay un detalle que me llamó mucho cuando Tania decía, no sabemos los criterios y todo eso, entonces volví a releer, y hay una cosa que quisiera mencionarles, ¿no? Para que quede introducido en el debate. En la ley Engel deja la potestad a los Estados Unidos de iniciar procesos judiciales a las personas, a las personas que estén involucradas, según Estados Unidos, en narcotráfico, en corrupción, lavado de dinero, en lavado de dinero y en violación a los derechos humanos. Entonces, Estados Unidos en esta cuestión... O sea, nos vamos a quedar sin políticos. Bueno, ojalá. También incluye particulares, según expresaron. Exactamente, particulares también, exacto, que pueden ser procesados por Estados Unidos si en dado caso el fiscal o la fiscalía aquí no actúa. Tania. Y no solamente personas que cometan los delitos, sino que también personas que interfieran, privados y públicos, funcionarios y privados, que interfieran con la investigación o procesamiento de personajes corruptos, que es lo que siempre hemos tenido en el país, ¿verdad? Pero en realidad esos criterios yo creo que nunca los vamos a llegar a conocer. Yo creo que vale la pena rescatar, ya que la otra vez no pudimos hablar de este tema, en cuanto al listado. Yo consideraría que no es el listado completo que obtuvo la congresista, que del listado completo quizás seleccionó algunos nombres que ella tuvo a bien compartir, pero al final del día es su listado, porque Estados Unidos todavía no nos ha proporcionado un listado Engels, que ese se va a publicar hasta en junio. Tenemos los otros listados que ya conversábamos con ustedes en otra ocasión, que OFAC, el listado de las personas que están involucradas con las drogas, que incluso ahí estuvo Chepe Diablo. Ahora estamos viendo el caso de él aquí en El Salvador, cómo se está desenlazando con su hijo también. Es decir, ese es un listado que en realidad es un listado de una persona, no representa la posición todavía oficial, aunque haya sido extraído de un informe del Departamento de Estado, pero es un listado que no sabemos qué criterios se utilizaron para seleccionar esos 5 nombres y por qué otros, o sea, no sabemos si fue un listado más grande, qué criterio utilizó para seleccionar solamente 5. Entonces, al final del día, yo creo que es importante mejor esperar las posiciones oficiales, los listados oficiales, y entonces podemos hablar de lo que sucede es que son diferentes listas las que hay. Son diferentes listados, Tania, en Estados Unidos. Sí, correcto, es lo que estaba diciendo en este momento. Solo que sí me parece que cuando ese listado ya se publique para noticias criminales es suficiente para iniciar investigaciones, pero creo que es un poquito falta de tacto decir en público, miren, a mí me tiene sin cuidado un listado que venga de Estados Unidos. Es decir, yo creo que se puede decir lo mismo de otra manera debido a nuestra autonomía, en mi opinión. Sobre todo siendo fiscal.
Ahora sabemos claramente, en estos temas hay intereses, ¿verdad? Estados Unidos maneja 5 temas muy importantes que están dentro de su agenda. Uno de ellos es el combate a la corrupción. Sí. 2, la violación a los derechos humanos, la democracia, el sistema de pesos y contrapesos en un país para ellos es sumamente importante, narcotráfico y trata. Estos son temas Hay que otro no... tema que se me olvidaba y que te lo dicen los analistas, por ejemplo, del New York Times, solo 3 líneas: contener a China. Contener a China. Eso también es digamos, es un objetivo que trae Lo que pasa es que tenés que entender que hay 2 tipos de relaciones, relaciones comerciales y relaciones políticas. Son dos ópticas diferentes. Claro. Entonces, decir, si con relaciones comerciales tenemos que tener con todo el mundo que sea y que sea de beneficio para el país. Hasta con San Miguel. Claro, y Aguachapán. El tema que yo te digo en el caso específico de las relaciones políticas es porque hay que manejarse con pinzas con tu principal socio comercial. Claro. Hay otros vínculos que te manejan. Pero vaya, en el caso de las listas, nosotros sabemos cómo se inicia un proceso penal, ¿verdad? Pero la noticia crímenes, que se conoce como eso, también se da. Y muchas veces ni nos damos cuenta en la sociedad. Pero aparece una noticia en un diario, la fiscalía no solo tiene el derecho, sino la obligación de abrir el expediente. Ya continuarlo, ¿no? Eso dependerá de cómo se vayan eventuando. Entonces, yo sí comparto con Tania que no fue la mejor forma de que el fiscal se expresó. Creo que se pudo haber dicho lo mismo de otra manera, para que no se veía como que se estaba atentando contra la autonomía fiscal, que es básicamente lo que dice, como que yo voy a hacer cuando yo lo crea conveniente. Y aquí volvemos a entrar a lo que siempre hemos dicho en el país. El problema aquí es que los funcionarios tienen facultades expresas. Debe de ceñirse a lo que dice la ley como tal. Por lo tanto, yo creo que sí. Y quiero terminar con esto. Lo he venido sosteniendo en muchos programas. En este país pesa más el retiro de una visa a cualquier persona, funcionario, que una sentencia misma. Y hay otra cosa. Le tienen más miedo a eso. Y hay otra cosa también que preocupa a algunos analistas en Washington. Sí. Ahí te vas a dar cuenta. Fíjate que es que hay una cuestión, fíjate, Ernesto, esta nueva élite política viaja frecuentemente a Estados Unidos, les encanta ir a Estados Unidos, van a compras, van a todo, entonces... Porque obviamente es lo más cerca que tiene El Salvador. No, y hasta cuando pedí refugio, o has visto que han pedido refugio en Venezuela, en Nicaragua. Bueno, Nicaragua sí. No, pero esa es otra cosa. Ajá. Pero ¿hacia dónde emigraron todos los que participaron en la guerra? Sí. ¿Fueron a China? Sí, no, ¿fueron a Venezuela? Mira, fueron al norte. Yo quiero dar una opinión a lo que tú decís de contener a China. Fíjate que me puse a revisar. Yo no veo que China se haya pronunciado por El Salvador ni por el gobierno del presidente Bukele. El que ha hablado de China aquí es el presidente Bukele. Pero China no ha dicho nada. Y el tratado que se hizo con el profesor Sánchez Serén, con el FMLN, y la negociación del estadio y todo eso, se la debemos realmente al FMLN. Y quien ha estado hablando y sombrereando, por decírtelo No, hay una cosa que hay que decirlo. El FMLN en su gobierno negoció proyectos con China, pero no determinaron qué. Sí. Fue la nueva administración. Fue la nueva administración la que ya aterrizó, quiero esto, quiero esto. Están saludando con sombrero ajeno. Mira, también a Costa Rica le dieron un estadio por haber abandonado a Taiwán. Hace 15 años. Sí, entonces eso es normal, ¿verdad? Pero yo a China no lo he visto oficialmente pronunciándose porque digan, bueno, le vamos a ayudar a El Salvador con... No, 5.000 millones de dólares anuales, jamás. Y no el primer desembolso son 500 millones. No. Pero esa es cooperación no reembolsada. De acuerdo. No, pero es que eso es el negocio por haber traicionado a Taiwán. Y solo es una vez. Y solo es una vez. Y ese es un pago a lo que se hizo. Dan el estadio, va a cuenta. La biblioteca va a cuenta de eso. Un muelle en el Puerto de la Libertad se suma. Y la purificadora de agua de Ilopango, más 400 millones de yuan, que son 62 millones de dólares. Ahí está el paquete de 500 millones.
¿verdad? No se nos olvide que el estadio y todo eso lo hacen ellos, traen su gente, no contratan salvadoreños, traen sus materiales, no los compran acá. Bueno, pero si el que paga el mariachi No, pide la por canción. supuesto que yo les agradezco de Es todas que no maneras es. por el muelle, les agradezco la purificadora de agua, todo. Ojalá nos dieran más cosas, pues. Pero, o sea, no estoy criticando ese hecho, sino que estoy haciendo ver que China oficialmente lo que yo quiero no se ha decir- pronunciado lo que yo por El quiero decir Salvador. Es que Cuando- todo tipo de donaciones, eso es así, o sea, te sujetan o te condicionan a que le compres a empresas de la gente Ahora, que te está donando. Lo que te yo está quiero dando. decir con contener a China está en el hecho de que en la repartición que están haciendo los tres grandes en estos momentos, o sea, China le está explicando a Estados Unidos que Asia es área de influencia china. Y ahí incluso China ha dejado claro que Taiwán pertenece a China. ¿Y aquí? que está lista, si quieren, ¿verdad? China, una confrontación militar por Taiwán, China está lista incluso para llegar a la confrontación militar por Taiwán. Eso son, digamos, estamos hablando de geopolítica, ¿verdad? Sí. Rusia le ha explicado a Estados Unidos que no se meta allá en el continente Turquía. euroasiático, específicamente en Ucrania. O sea, Ucrania Es de es mi área ellos. de influencia y aquí, Y ¿verdad? Y más, Sí, ya me digo a los entonces, británicos porque le han enviado... extrapolar ese mismo A eso voy. al Salvador. Entonces, Jean Manet viene a explicarnos, vea, que Que El Salvador en la es influencia repartición norteamericana. en la repartición, ¿verdad? Lo cual me dice a mí Geopolítica, El Salvador pertenece al área de influencia de Estados Unidos y que más allá de tener relaciones diplomáticas con China, que no hay ningún problema, y relaciones comerciales, el área de influencia, ¿verdad? De Estados Unidos eso es, tiene que cuidarse o eso respetarse. confirma, Marvin, lo que yo siempre he dicho, que no es inteligente que el presidente se esté peleando con Estados Unidos de Norteamérica. No es inteligente. Geopolíticamente viendo el mundo hoy tripolar, estar luchando, Pero no creo teniendo que- 3 millones de salvadoreños allá, ese es el gran Pero problema. es que hay una Tania. cosa, la avanzada de China en el continente se debe al abandono de Estados Unidos en la era Trump de la América Latina. Sí, Entonces, pero ya el cambió, poder- ya Trump ya no está en El Estados poder, Unidos. pero amenaza con regresar. El poder no tolera vacíos, Ron. No. Entonces, si Estados Unidos se va, alguien tiene que cumplir ese rol de hegemonía y de potencia en la América Pero Latina. Estados Unidos no se ha ido porque tenemos 3 millones allá. Es que es bien fácil decirle a Estados Unidos, mire, usted no se meta en El Salvador. No, o sea, pero Estados nosotros Unidos- nos hemos Estados metido Unidos con se 3 fue. millones de salvadoreños Estados allá Unidos se adentro. fue. Quien no se ha ido de Estados Unidos somos nosotros. Claro. Espérate, lo que Ese. pasa es que El Salvador no es la misma situación que podría ser Venezuela. Venezuela tiene petróleo, hombre. Así es. Tiene Claro. recursos que se Claro. pueden y los apoyos van en función de regresar. Sí. No hay nada gratis en este mundo. No, no lo hay. Entonces, ¿qué es lo que te quiero como dejar planteada en el tema? ¿Qué le puede interesar a cualquier país de los grandes? El tema geopolítico. No es lo mismo tener a 6 millones de salvadoreños que tengas 30 millones de lo que es el área centroamericana. El Triángulo Norte, en el cual pasa todo lo que hay en este, pasa para los Todo Estados lo de Unidos, América. pasa por ahí. Entonces, ¿cómo no van a tener interés? No sé si este es el traspatio de los Estados Unidos, hombre. Por eso, O sea, en la repartición lógico, geopolítica, que lógico. es tripolar, lo que viene a hacer Jean Manet es a explicar, me imagino, cómo está repartiéndose el mundo. A exigir su Porque- territorio. porque bien, hombre. hay una cosa, por ejemplo, yo he escuchado por varios sets a Dagoberto Gutiérrez y que a veces lo veo que está como en una especie de, digamos, de viviendo el gran orgasmo político de los, años 70, que correcto. se acabó el imperio, ¿verdad? Sí. Murió. Estados Unidos va a dejar de tener, El gran orgasmo de qué dijiste? político histórico de los 70. Es que lo que pasa es que Dagoberto pertenece a una generación que quiso destruir al imperio. O sea, han agarrado el arma No, pero para tampoco derrotar. lo puedes No, minimizar no. en Es que cuanto lo que estoy a su diciendo planteamiento, es con todo y lo ortodoxo que pueda tener Dagoberto. Perfecto. Si es que él tiene derecho a pensar eso, Claro. pero hay que actualizarse. Porque si bien Estados Unidos está bajando su hegemonía en el mundo, ya no va a ser hegemónico, no quiere decir que Estados Unidos va a desaparecer, No, que ya va a ser menos para nosotros, que ya va a ser hombre. como Menos Surinam. para El Salvador. O sea, vea, pensar que Estados Unidos va a llegar a ser como Surinam, irrelevante en la región,
es también un error del análisis político que podemos hacer desde aquí, desde la provincia. Pues. Claro. Entonces, ok, voy a hacer una ese es el pausa, continuamos con este tema porque tenemos otros en la mesa. A ustedes, amigos que nos sintonizan, gracias por estar pendientes de nuestra señal y por supuesto estar participando. Recuerde, tenemos nuestra señal para todo el mundo a través de Facebook. Estamos en Twitter también, compártanla con sus contactos para que puedan ellos también tener la opción de conocer los puntos de vista que se están planteando con relación a este tema principal que tenemos sobre la mesa. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Paul Steiner nos escribe y dice lo siguiente: estamos tan acostumbrados a pedir que cuando nos ofrecen algo regalado como lo ofrecido por China, reclamamos cómo lo entregarán. Es de agradecer y dedicarnos a resolver nuestros propios problemas, dice Paul Steiner. ¿Tania? Bueno, a mí me parece curioso que todo lo que en el pasado nunca se criticó, ahora se critica. Antes decían que por qué el tercer país seguro. Yo también lo critiqué, solo que no lo hice de la misma manera. Es decir, no podíamos y no debimos haber sido un tercer país seguro en el tema de la migración con Trump, pero se le criticó mucho al presidente su posición prácticamente de sumisión al gobierno de Trump. Entonces, ahora esperan una sumisión absoluta al gobierno del presidente Biden, pero porque no está de acuerdo a los intereses de un pequeño sector de la población, que son los que siempre han tenido todos los beneficios. Entonces ahora se critica bastante la situación de cómo está la situación de tensa. En realidad hay tensión, pero lo que quisieran es que se hiciera lo que se le está indicando a El Salvador hacer, como si El Salvador no tuviera autonomía ni soberanía. Y se han enfrascado en el hecho que si no se regresa al 30 de abril, pues entonces van a venir, andan salvadoreños en el exterior pidiendo sanciones para El Salvador. Hay un exalcalde que confesó haber dado $60,000 a terroristas, esos financiamientos terroristas en El Salvador y en cualquier parte del mundo, según Gafi, y sin embargo está metido en la OEA, buscando hasta trabajo, pidiendo sanciones para El Salvador, hablando de transparencia, autodenominándose perseguido político. Y yo de verdad creo que la moda actual, y lo venía anunciando desde antes, es la persecución política. Como ya no tienen oposición en ninguna institución ni órgano de gobierno, entonces la persecución política para que El Salvador se vea a nivel internacional como un mal país, como un país opresor, cuando en realidad yo creo que hay que estar conscientes que hay un montón de personas que robaron bastante, Tania, y no rindieron cuentas. Tania, yo creo de que la protesta aquí no solo es de un pequeño grupo, ¿verdad? Protestar contra la corrupción de este país es obligación de todos, y hay que protestar siempre contra el gobierno, hay que estar siempre cuestionando al poder para poder ser uno un buen ciudadano. Si no, somos cualquier cosa menos ciudadanos. Bueno, aquí hay corrupción, por ejemplo, lo que decía el señor Steiner, ¿verdad? No, aquí le agradecemos que nos regalen el estadio, por supuesto que sí, pero también agradecemos que la señora Manes venga aquí a ver la corrupción que se está dando en las instituciones de gobierno cuando contratan asesorías de $60,000 y la facturan a $100,000, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso daña a todos. Es que la corrupción no debe de tener ni ideología ni bandera. Lo que hay que atacar es las acciones de cada uno. Mira, todos los funcionarios tienen que pensar no en la decisión que toman, sino en las consecuencias de las decisiones que se toman. Eso es lo que debería de estarse evaluando. Imagínate las consultorías, cómo las están facturando. Pero mira, una de las cosas, tampoco hay que decirlo con mucha claridad, aquí ha existido una doble moral, hombre. Sí, o sea, lo que para unos es bueno, para otros no es malo. Eso tampoco. Además, la relativización de las cosas. Perdón, Julio, hay una cuestión con tanto lo que decía Paul Steiner, ¿no? Y es, vamos a ver, primero, China es una sociedad de 5,000 millones de años.
Entonces, para que hables con los chinos necesitas conocerlos. Si hablas mandarín, mucho mejor. Pero hay una cuestión. Puras penas hablamos español. China no está interesada. China no está interesada en prestarle dinero a El Salvador. ¿Vea? Yo me hice un chiste, te lo voy a decir en la pausa. Y menos en regalarlo. O sea, vamos a ver, la factura, yo dije el viernes pasado, comercial era de 1.500 millones, pero resulta que revisando datos es de un poco más de 2.000 millones de dólares. Sí. Entonces a China le interesa seguir haciendo negocios con El Salvador y ampliar esa factura comercial. Porque a favor de China. Nosotros le vendemos como 100 millones nada más. Menos de 100. Ahora, China te presta dinero, sí, te puede prestar dinero, pero los intereses chinos son altos. O sea, los préstamos que da el Banco Mundial y el Fondo Monetario y el BID andarán en 1.5, 2%, 2.5. Los intereses que cobra China van del 5 al 10%. Y muchas veces se pone el ejemplo de que China se come los países, lo cual es un ejemplo malintencionado y falso. Vamos a poner un caso. Sri Lanka. En Sri Lanka, China le prestó dinero a todo lo que le decía el presidente. Se hizo un teatro con la cara de él en la fachada. Empezó a hacer proyectos con la cara del presidente. Sí, con la cara del presidente. Vaya. Se empezó Qué a hacer bueno tomar ese ejemplo para que no vaya a pasar aquí. Empezó a hacer un montón de proyectos de infraestructura que no son rentables. Entonces China le dijo, ok, hoy toca pagar. Pero resulta que se gastó el dinero en proyectos que... Te lo resumo, entonces hay le digo, nada gratis. Exactamente, entonces, pero es que a China tenés que pagarle. Claro. Exacto, pero es que tenés que pagar. Si yo te presto pisto, tengo que pagártelo. Te recordás que en un programa al final yo hablé de Montenegro. Le prestamos y nunca le pagamos. ¿Te acordás lo de Montenegro? Van a embargar a Montenegro por la carretera. ¿Qué le dijo China a Sri Lanka? No me puede pagar, deme los puertos. Pero en concesión porque yo tengo que recuperar la de... Ahora, ¿pero eso es culpa de China? No, es culpa del presidente de Sri Lanka que en afán, por parecer bueno, por todo eso, y megalómano, empezó a endeudar a Sri Lanka y después no puede pagar. Hay que ver dos cosas. Primero, no se trata del acceso a un crédito, sino a las condiciones en que te otorgan los créditos, que eso la tenés que ver con una lupa y entre líneas, ¿verdad? Y en China no existe la condonación. No, y la segunda... Nunca va a condonarte China una deuda. Por eso digo, pero cuando vos accesás a un crédito, y no solo en el caso de China, en los bancos, cuando tú vas, hay que ver en qué condiciones. No es que no podás accesar, es que en qué condiciones me dan el crédito. Ahora, en el caso específico de la deuda, endeudarse no es malo, pero endeudarse, ¿para qué me voy a endeudar? Claro. Para gasto corriente, para pagar salarios, para nunca hacer vas a cosas. salir del hoyo. Nunca vas a salir de eso, pero endeudarse para generar inversión, para generar riqueza. En estos 20 y pico de días, en estos 20 y tantos días que lleva la Asamblea Legislativa nueva, ya aprobaron 3.348 millones de dólares. ¿Cómo vamos a salir de esto? Yo no lo sé. Y me preocupa. La intención de Kamala Harris de pedirle a... Y aquí es otra cosa, cuando traigas a Jan Manés, que la vas a entrevistar, Neto, decirle por qué no diseñan para el Triángulo Norte una especie de plan Marshall. Porque eso es lo que sacó a Europa de la pobreza. Se lo pueden robar. Se lo van a robar. Pero con la lista Engel, que los metan presos, que le apliquen las del Chapo Guzmán. Un plan Marshall en el Triángulo del Norte. No, pero que le aplique las del Chapo Guzmán, las de Pablo Escobar. Los niños cantores de Viena que solo saben la realidad. Según tu violinista vas a encontrar acá. Por eso, pero que los metan presos, pues. Porque hay una cuestión, la intención en lugar de eso, ¿sabes lo que deben de hacer los Estados Unidos? Generen las condiciones a estos países para que salgamos de aquí, paguen buenos salarios. Empresas grandes vienen para el Triángulo del Norte. Sí, pero ¿con qué razón? Pero no queremos más maquilas. Si es que el tema no solo es eso. ¿Por qué no vienen aquí en este país? Maquila electrónica. No, por eso te voy a decir. Nosotros necesitamos desarrollar este pueblo. Exacto. ¿Cuál es el problema de la agricultura? El problema del desarrollo es agricultura. En el caso de El Salvador, el subdesarrollo está en la mente de los pueblos. Y ahí también está el desarrollo. Entonces, cuando aquí hablamos de desarrollar El Salvador y no hablamos de que somos mentalmente subdesarrollados y que hay que ir con una educación
que cambie la mentalidad de subdesarrollados, que lleguemos a tener una mentalidad, el pueblo entero de países desarrollados. Por eso es que esta política de nacer, crecer y desarrollar, que ya la conversé con el ministro de Salud y la Educación, me parece interesante esa política desde el pequeño eso ayuda a un largo tiempo, porque no es de la noche a la mañana. Pero aquí debió haberse hecho. El plan no es integral, están poniendo un parchecito ahí, pero no han enseñado el plan. Nunca lo haces. Hace 60 años atrás lo hizo Costa Rica. Pero si no invertimos bien, nos vamos a gastar la plata y después no la vamos a poder pagar. Solo quiero terminar una idea, y es el hecho que te digo: si aquí se generan las condiciones para que este país, no va a haber inmigración allá. Claro. Solo quiero un tan solo ejemplo. ¿Y cuál sería la forma de hacerlo? Páguennos bien por nuestros productos, hombre. Mira el café, ¿cuánto le dan al productor? ¿Y quién se lleva la mayor ganancia? El comercializador. El 2%. ¿Dónde queda eso? ¿Quién tiene que industrializar el producto? Es el país. Hay realidades, y yo quisiera que aquí tuviéramos fábricas, que tuviéramos industria, pero no es así, hay una Marvin. cuestión. Imagínate el café, que así vos que estás en ese negocio. Vamos a dar una ventaja, ¿no? Con Adagoberto también. Dagoberto, una vez hablábamos sobre el hecho de que fíjate cuánto tiempo ha sido el café importante para la economía del país, y ni siquiera un ron se han podido inventar ustedes de café, los cafetaleros, para industrializar. No, estoy hablando de industrializar. ¿Cuántos gobiernos han pasado aquí y no han apoyado al sector cafetalero? Decime cuál es la política del cafetalero. Pero el café fue en un momento. El café solo ha servido para chuparle las utilidades al café. ¿Quiénes eran cuando tuvieron las vacas gordas en los años de las vacas gordas? ¿Por qué los cafetaleros no industrializaron todo eso? Tendrías que entender muchísimas cosas del café. Este es un país cafetalero y allá es un café feo en la calle. Cuando aquí debería de ser que el café que te anda vendiendo el tipo con la mochila fuera tomado café de maíz, hombre, no café. Pues sí, espérame. ¿Sabes por qué lo toman de maíz? Porque no podían comprar el café de oro. Espérame, solo déjame entender una cosa. Si no se ponen a pensar que el sector de la caficultura, no solo en el tema del bosque cafetero, lo que implica para recoger agua, en el tema de delincuencia, ¿sabes vos cuánta gente demanda? Yo lo sé por Ciudad Barrios. 85% de los propietarios de la finca son pequeños. Y hay que ayudarles. Entonces, eso es lo que hay que ver. Pero ¿desde cuándo se viene a esto? ¿Por qué te digo esto? Eso no va a resolver el problema económico. ¿Cómo no? Te voy a decir por qué razón. Si aquí nos pagaran al productor como país lo que se le debe, lo que en realidad produce, y no fuera en esa cadena de intermediación y de proceso. Pero lo que hay que enseñarle a ellos es a ponerle valor agregado al producto. Pero ya nos desviamos del tema. Yo solo puse el ejemplo de cómo podemos salir adelante, no con dádivas y con regalos, sino generando, desarrollando los pueblos, porque si no siempre nos van a mantener con el látigo. Sí, mejor que hable. Sí, eso pasa también, que en algún momento el gobierno tiene que lograr generar más empleo, porque tampoco podemos darle mucha sostenibilidad a un tema de las canastas solidarias a largo plazo. De verdad que necesitamos tener más acceso al empleo, a mejores salarios. Pero Tania, el gobierno no está para generar empleo. Condiciones, va. El gobierno está para generarle condiciones a la empresa privada para que la empresa privada genere empleos. Esa es la misión del desarrollo. Sí, correcto. Lo que sucede es que hemos tenido gobiernos, todos los anteriores, que en los asocios que han hecho con las empresas privadas, los únicos ganadores han sido las empresas privadas y los funcionarios que hacen los tratos en el gobierno. Pero igual que ahora, si yo ya vi que le quitaron el IVA a la gasolina en los aviones. Entonces, eso es lo que no hay que hacer, ¿verdad? O sea, aquí hay que, el Estado, primero la economía tienen que dejarla lo más libre posible. Y el Estado tiene que generar condiciones para que las empresas privadas se desarrollen, sobre todo ayudándole a las pequeñas primero para que lleguen a medianas y las medianas a grandes. Y las grandes que se desarrollen naturalmente, pues ya son Pero grandes. entiendo que no fue por una decisión administrativa, sino por una decisión judicial. No sé, tal vez Tania o vos entendés. No, pero yo te pongo el ejemplo porque nunca lo han pagado. ¿Cuántos millones? Son 30 millones de dólares. Hubo un cambio en la sala. No se vale, yo pago IVA por mi gasolina. No, claro, ¿Por qué no la van a pagar las grandes fue una decisión empresas? ejecutiva, pero es sospechoso que se da esa resolución cuando hay un cambio en la sala. Claro. Entonces cambió la correlación. Sí.
y ya con la nueva correlación ya se pudo eliminar el ahí ya no hay impuesto. sospechas, ahí hay alguien me certezas. preguntaba que si en realidad vamos a poder recuperar todo el dinero que se han robado los exfuncionarios en El Salvador. Y la verdad es que en primer lugar yo creo que no vamos a conocer nunca la cifra real. En segundo lugar, estamos descubriendo montos pequeñitos de acuerdo a algunos cuantos funcionarios que están siendo procesados ahora, que en realidad nosotros vemos 301 millones en un lado, 350 en el otro, 1.000 millones en Chaparral, otros 1.000 millones allá, que 135 millones en lavado de dinero. El dinero de la pandemia, por ejemplo, que es más fresco el del año pasado. Cuando nosotros unimos todo ese dinero y nosotros pensamos, bueno, ¿y qué pasó? ¿A quién le ha interesado recuperar todos esos fondos? Sí. Porque en realidad ahí hay bastante dinero. Tania, el dinero de la compra de los cereales a México. Estamos endeudando tanto, pero por ahora hay un proyecto. Esa plata hay que recuperarla. Pero lo que hicieron fue una ley para no investigar las compras de la pandemia. Hay una cosa que espero que no le pase a El Salvador, como al tipo que se encontró la lámpara maravillosa, ¿verdad? Que le pudo pedir un deseo o 3 deseos, pero no halló qué pedirle. O sea, China, fíjate bien, China nos puede ayudar a reconstruir el aparato productivo agrícola. Y la diferencia entre los chinos y los estadounidenses es que los chinos no tienen ningún problema en transferirte tecnología. ¿Verdad? Entonces, eso puede ayudar China. Y China también necesita comprar materias primas, ¿verdad? Por ejemplo, el café, pero para desarrollarlo, para que vuelva a ser un rubro importante en la economía. Mucha inquietud ha despertado tu propuesta de un plan Marshall para el Triángulo del Norte. Sí, claro. Es que hay una cuestión, es que pensar que Taiwán y Singapur son lo que son porque solo ellos solitos lo pudieron hacer. La reacción de Julio acá también está ocasionada. Los niños cantores de bien Vamos a la pausa y regresamos hablando más de esto, ¿no? El político que en China hay pena de muerte, 80,000 políticos han fusilado. Aquí ya no quedará ni uno. Aquí los van a fusilar a todos. Está bien. Vámonos a la pausa y regresamos también. Esta semana se conoció el primer informe confidencial, hablando de dinero, ¿no?, que revela el traslado de 273 millones de fondos públicos a 360 organizaciones no gubernamentales durante 11 años. Este es un tema también que vamos a segregar dentro de lo que es el análisis que tenemos esta mañana con nuestros invitados. A usted que nos sintoniza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí están las imágenes desde el sector de Los Chorros. Carretera Los Chorros, tercer carril segregado para que usted vea cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Vamos a irnos a una pausa. Quiero también enviar un saludo muy especial a todos nuestros buenos amigos que nos están sintonizando en el cafetín de la Niña Mari. Esto es en el Parque Deportivo de la Colonia Satélite. Muchísimas gracias por sintonizarnos como siempre a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a todos aquellos que han dispuesto y disponen todos los días de hacer mucho ejercicio porque eso es muy saludable. Así que un saludo especial al cafetín de la Niña Mari, ahí en el Parque Deportivo de la Colonia Satélite. 7:21, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos con nuestro análisis político semanal en esta edición especial que tenemos todos los viernes. A nuestros buenos amigos que están conectados, muchísimas gracias por sintonizarnos. También vamos a enviar un saludo muy especial a nuestros buenos amigos que nos están sintonizando en el mercado central de San Salvador, nos dicen acá en el área de comedores. Muchísimas gracias por estar con nosotros, buen provecho y un saludo muy especial a todos aquellos emprendedores, aquellos comerciantes que se levantan desde muy tempranas horas de la mañana para ir a comercializar sus productos. Ese es el verdadero ejemplo de lo que somos los salvadoreños, honrados para trabajar desde tempranas horas de la mañana. Cerramos el ciclo de China, la llegada de Jim May, que por cierto, Jim May es una de las
que durante su estadía como embajadora puso el grito en el cielo de las consecuencias que podría traer, aun y cuando tenía un acercamiento muy directo con aquel entonces presidente que estaba desde luego recién asumiendo, y en campaña y recién asumiendo lo que sería la presidencia, ¿no? Sí, acordémonos que en ese momento el presidente electo viaja a Estados Unidos y da una conferencia en un tanque de pensamiento. En la Heritage. Ajá, donde manifestó que su intención no era acercarse a China. ¿Ya? Además rechazó a China. Y ¿verdad? una de las cosas, digamos, que quiso hacer Jean Manes antes de irse fue una especie de coaptar al presidente electo para que no se alejara de Estados Unidos, porque uno de los temores era que como no era de derecha ni de izquierda, Estados Unidos no tenía claro para dónde podía enrumbarse esta nueva administración, y Jean Manes se le acercó, ¿verdad?, para brindarle todo el apoyo, asesoramiento, respaldo. O sea, es más, si es que la condecoración que tú hablas cuando ella se va, cuando ya está el presidente Bukele, doctor José Matías Delgado, que creo que es una de las Delgado, más, Gran Plata. es porque había habido una buena química entre Jean Manes y el presidente Bukele. Entonces, hay otro y lo digo porque uno de los papeles o de las experticias en las que es buena Jean Manes por su carrera diplomática es el tema militar. Recordemos de que ella, al dejar de la embajada en en Antiguo Cuscatlán, va a ser la subjefa del Comando Sur, que ella era la encargada a nivel latinoamericano de relacionarse con los ejércitos. Entonces, el tema militar para Jean Manes también es importante. Entonces, de alguna manera, yo creería que las circunstancias son distintas. Vea, como lo decía Tania al principio, hoy hay un acercamiento, digamos, más evidente, más obvio con China. Y veremos que parte de, no es estado de que se vaya, de que se vaya China, ¿verdad? Sino que es lo que está haciendo la vicepresidenta Harris. Es interesante porque tienen que venir a invertir al Triángulo Norte. Se ha reunido con 2 empresas. Sí, y lo que más ella va a venir a ver es los 4 puntos de Biden, ¿verdad? La democracia. Los pesos y los contrapesos, La transparencia y la corrupción. A eso viene. Claro, ¿verdad? claro. Y tienen que estar claros aquí en el gobierno de a qué viene la embajadora, ¿verdad? Hay que Yo creo perseguir. que cada quien tiene su propia expectativa de lo que va a pasar, ¿verdad?, en relación a la embajadora, porque algunos creerán que viene como a poner orden, como si en El Salvador estuviéramos esperando que venga el delegado del presidente norteamericano. Yo creo que hay que aprender a ser autosuficientes. Con un chilillo, y de verdad, como decimos en el pueblo. La verdad que eso correcto. es. Es que en realidad así estamos acostumbrados, pero eso no quiere decir que no pueda cambiar. Sí, y con una relación diplomática bastante buena. Lo que sucede es que estamos en una coyuntura difícil en donde la relación diplomática se complica. Estados Unidos tiene que decidir cuál va a ser la posición, porque si no reconoce a la sala, si no reconoce a la fiscalía, y entonces cómo va a colaborar en esos Ese es un buen ámbitos de elemento investigación. importante que está poniendo Porque Tania. cómo va, es decir, USAID ya sentó las bases, retiran los fondos porque no quieren legitimar, decían, la sala y la forma en la que se nombró al nuevo fiscal general. Pero y entonces esa actuación tan favorable que tuvo Jean Manes en el pasado en El Salvador fue precisamente porque tuvo un vínculo muy cercano con el fiscal. Entonces ahí vamos a ver cuál es en realidad la posición de Estados Unidos en relación a las nuevas autoridades, porque si algo creo que está sobre la mesa y es inamovible, es que no vamos a regresar al 30 de abril. Entonces, ¿cómo va a manejar eso la nueva embajadora o la nueva delegada? Eso va a ser la parte del de conflicto, porque la Correcto. embajadora va a venir a cuestionar el golpe de Estado que le dieron a la sala. Eso espera usted. Nosotros esperamos que vengan a lo va limar a cuestionar, se acordará, Tania, y lo vamos a ver aquí. Va a cuestionar Puede el ser, hecho de que pero no inconstitucionalmente quitaran al fiscal. Que aquí se eche para atrás, lo dudo, pero que lo va a cuestionar, lo va a cuestionar. No, eso sí, eso De hecho, sí. ya lo hizo la vicepresidenta.
Eso sí, es decir, ha sido claro, bueno, el presidente fue claro, dijo, no es irreversible el cambio, es decir, retroceder hasta el primero, ese es el planteamiento. El otro planteamiento es el hecho que se vuelve al tema de pesos y contrapesos. En algo ¿verdad? tendrá que Pero ceder en el algo, gobierno. es decir, lo que tenemos claro es que estamos adelantando, falta todavía. A mí no me preocupa, dijéramos, lo público y lo que está. Hay cosas que se hacen pero no se dicen. Y esos almuerzos, sí, es que esos almuerzos pesan más que cualquier cuestión visible. Entonces, en los temas. Ahora, si yo solo quiero terminarte. Los tiempos de nosotros no son los tiempos de los americanos. Ellos manejan los tiempos y se van dando en función de la coyuntura. Entonces, yo creo que el hecho de que manden a una encargada de negocios con funciones de embajadora, con el perfil que reviste esta embajadora, es porque efectivamente hay un reconocimiento que hay una tirantez en las relaciones. Y viene precisamente a eso. Ahora, ¿cuál va a ser el desenlace? No tenemos la vuelta. Pero que los puntos que hemos dicho, corrupción, narcotráfico, migración, democracia, lo van a estar sobre la mesa, por supuesto. Y termino con esto. La primera pregunta que va a hacer es, ¿va a legitimar al fiscal? ¿En qué sentido? Legitimar no en cuanto al nombramiento, va a legitimar a la sala de lo constitucional, no en cuanto a los nombramientos, sino que en cuanto a los apoyos, a los acercamientos. El acuerdo, creo yo, ¿verdad? que puede cambiar. Ahí vamos a ver. ¿Qué va a pesar más? ¿Qué va a pesar más? Si el Bueno. combate a la corrupción para evitar migración forzada, o el tema de que la ciudadanía escogió concentrar poder en una persona. Sí, pero Tania y Julio, entonces va a haber que cambiar fiscal. No sé. ¿Cómo no? Claro. Porque el fiscal vence en enero. Claro. Entonces, la negociación es no vuelva el 30 de abril, pero el fiscal no continúa. Sí, porque el gobierno tiene que ceder en algo. Hay que escoger, Pero es que esa decisión corresponde a la Asamblea. Corresponde al presidente, si en la Asamblea le hacen caso al presidente. Pero ya en la Realpolitik, Tania, te reunís con el presidente de la Asamblea y hablas eso con él. O sea, está bien, no cambies nada, pero las personas que van a empezar a formar parte de esto tienen que salir de consensos. Claro. Y ya no, digamos, con imposición. Ojo que en junio viene el nombramiento de 5 magistrados. Exactamente. Entonces, por eso es que urge que esté ya en manejo aquí como para... Es más, a lo mejor vemos a Tania de fiscal ya en la próxima. Entendamos la diplomacia estadounidense. Vale, perfecto. Mi petición es que vuelva el 30 de abril y usted me dice que no vuelve el 30 de abril. Bueno, veamos hacia el futuro lo que viene. Hay que elegir nuevo presidente. Excelente salida la hay que elegir presidente de la Corte Suprema, fiscal. Entonces, elijamos bien, ¿verdad? ¿Dónde va a haber una embajada de los Estados Unidos? ¿De qué sirvió todo lo que se ha hecho? Bueno, pero es que Pues eso... sí, porque pero el gobierno va a tener que ceder en algo. No puede estar en una posición rígida. Se mantiene lo que se ha hecho, pero se cambia cuando hay que cambiar. Viene las elecciones de segundo grado, en este caso en junio, para el resto. Esa va a ser la señal. Se va a seguir el proceso de selección, se va a seguir de las listas que van a mandar. Claro, porque vas a ser los primeros. Porque vas a tener a una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos. No es por el hecho de que sea la funcionaria, Marvin, es que así determina la forma de cómo hacerlo. Pues ella te lo va a estar recordando con el peso que eso significa, que tenés que seguir la forma. Nosotros ya estamos cansados que nos vengan a hacer las planas. Nosotros deberíamos de estar resolviendo. Es que no podemos. Bueno, no podemos, no porque creas, pero si no, entonces aquí hay que levantarse y apaguemos la luz, pues. Tania lo colocó muy bien sobre la mesa. O sea, cuando ya no tengamos 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos. Pero hay Estados Unidos no juega de esa manera. ¿Cómo no? Es que mientras tengamos a la gente allá, vamos a tener que soportar eso. La diplomacia gringa, fíjate, Julio, ve a los países como adultos y como niños. Hay países que son adultos y hay países que son niños. Que a mí me gustaría, los niños les tenés que decir lo que tienen que hacer. Voy a aceptar esa tesis, pero ¿no crees que los Estados Unidos pueden decir, bueno, ¿y qué pasa con la institucionalidad de ustedes? ¿Qué pasa con los sectores internos de ustedes que no dicen nada? Es decir, yo no veo aquí
asociaciones de abogados haciendo un planteamiento de lo que pasó. Nadie se ha pronunciado. Yo no he visto aquí nadie interponiendo un recurso de inconstitucionalidad. ¿Cómo no? Ya lo puso Amaya. No, pero en la sala contencioso. Estoy hablando, ¿por qué no se impugna en la vía constitucional? No, Danilo Vega. Que es la correcta. No, es decir, empezarlo. ¿Es posible que estén? Bueno, ¿por qué razón? Porque si nosotros no podemos Todos hacer uso de están esto, cuidando como van a venir a decir, su hueso. Lo que no quieren es que sean juez y parte como ya lo fueron pero ellos en el 2014. ahí está, en la sala de lo constitucional de facto le pone, ¿verdad? En el tema. Y aquí tenés que regresar otra vez. Vamos a esperar a ver qué dice. Eso es lo que se está demandando. Pero ¿has visto vos algún pronunciamiento de los sectores? Bueno, Dígame. la empresa privada se ha quedado callada. Dígame. Realmente la gran empresa de este Dígame. país. Es más, dije en el programa pasado, ¿cómo es posible? Porque está integrado el órgano judicial. ¿O no está integrado el órgano judicial? ¿Y cómo se integra el órgano judicial y la Corte Plena? Con la concurrencia de los 10 magistrados anteriores. La Corte en Plena es el máximo tribunal de este país. Entonces, cuando vos ves tú ese panorama, y decís, bueno, ¿y dónde están todos los demás? Si tan ilegal es, ¿por qué no se pronuncia? ¿Por qué no se interpone? ¿Por qué no se dice? Nosotros hemos sido claros. ¿Será por el control que el Estado tiene del ejército porque y de la policía? Nosotros dijimos en su momento aquí, por lo menos este servidor, yo no voy a hablar por los demás, pero este servidor dije, tenían no solo esa causa, sino que muchísimas más para haber hecho lo que se dice. ¿Qué es lo que yo no compartí? El procedimiento por hacerlo. Claro, lo inconstitucional, que fue. Pero tuve la valentía de venirles a decir. Pero porque tú tienes el privilegio de estar sentado ahí. No, es decir, ese es lo que nos dice. Ernesto, eso es pretexto. Yo fui perseguida y yo lo dije en muchas redes y yo no me escondí, al contrario, me senté a esperar que llegaran a detenerme y dije, 6 días va a durar. Al salir, yo voy de medio en medio en donde me den micrófono y denuncio las ilegalidades de Douglas Meléndez como lo había estado haciendo antes, y yo realmente me quedé esperando que llegaran por mí y no lograron obtener la prueba que esperaban, pero fui perseguida por un fiscal general. Es decir, ¿qué persecución más peligrosa que esa? Si uno quiere y está comprometido, uno no renuncia. Hay una cosa que quiero para cerrar y que lo hablábamos una vez con Ronald. Venimos de una época en que te iban a sacar de la noche de tu casa y te mataban y te metían preso. Entonces, para mí... Y estamos volviendo a eso. Yo no diría tanto, pero... Mira lo que le hicieron a Berta de León, mira lo que dice Tania que le hicieron a ella. Pero eso siempre ha existido. Pero lo que yo quisiera dejar, pues en realidad, con lo que dice Tania y lo que dice Julio, es alguien con miedo no debería de tener un puesto público. Sí. Porque para estar en un puesto público se necesitan tener tres cosas se necesitan. ¿Cuáles? Y si se necesita tener capacidad para el puesto. Claro. Se necesita tener honradez y valentía. Para si cumplen las tres cosas, puede entonces, ser, si no, no lo debe ser. Si la Corte Plena no se ha pronunciado, que era lo que tú preguntabas, es porque ahí hay más miedo que jurídico, que ciencia jurídica. Sí, porque aquí hay una figura de indignos. Es decir, si alguien no puede sostener sus posiciones, hombre, no mereces estar en un cargo. Claro. Y yo sé, no me quites la idea, yo sé de que hay un temor que los pudiste haber amenazado. Por supuesto que entiendo pero entonces no podés decir que eras un juez independiente. Era falso. Porque el temor es una forma de influenciar. Y entonces mejor que los hayan quitado. Y la independencia no utilizada como blindaje. Entonces entonces mejor que los hayan quitado esa sala de lo constitucional por cobardes, porque no pudieron defender la posición que se les dieron. Cuando estaban cómodos, ay sí, cualquiera, ¿va? ¿Qué decías vos aquella vez? No te querés ventilar, no te metas a la cocina. Voy a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy cordiales a quienes van, desde luego, sintonizándonos también a través de nuestras cuentas en Facebook. Muchísimas gracias. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, Julio. Sí, mira, nos habíamos quedado en esta relación, hay que también decirlo. El temor que se les... Por lo menos lo que dijeron en el tema, que el temor. Yo lo que creo es que al final pesó mucho el temor y que esperaban una mayor, dijéramos... respaldo de todos los sectores. Y me imagino que cuando voltearon a ver atrás vieron que solo estaban ellos y sin salvavidas. Entonces, no era la mejor decisión, por supuesto que no era la mejor. ¿Se pueden ustedes haber imaginado si hubiera habido otra sala a la par, si ellos se hubieran mantenido? Bueno, y no declararon inconstitucional el acto de la asamblea, pues. Entonces, ¿qué chiste tenía tenerlo? ¿Sí? ¿Qué chiste tenía tenerlo y irse? Además, la figura de la renuncia, con todo respeto, no sé si la han entendido, pero ustedes no podían renunciar. Ustedes debieron de haber pedido una exoneración por el cargo. Pero que la renuncia no la hicieron. Abogados constitucionalistas. La renuncia no la hicieron ellos, se las hicieron y la llevaron a firmar, que es diferente. Porque ellos tenían que haber ido a la asamblea a exonerarse del cargo. Pero hombre, si te llevan a vos y te dicen fírmela, bueno, habría que estar en los zapatos. Este servidor... Sí, porque tenía un camión de policías allá afuera. Y en la guerra no te jampaban un balazo. No, yo sé, yo jamás hubiera renunciado. Ahora, hay una cuestión... Pero no quiero terminar con esto. ¿Y sabes por qué? Porque ellos eran los llamados a defender la constitucionalidad de los ciudadanos y del país. Y si no puedes defender tu propia situación, entonces ¿qué esperabas? Pues? Yo hubiera estado ahí, o si hubieran ido a meter a la embajada, pues va. Claro. Por último, si era tanto el temor. La patria tiene momentos graves, críticos, importantes, y los políticos, los funcionarios deben de estar a la altura de esos momentos. Del momento. Si no fuera así, no existieran las naciones. No, pero es que el temor... entonces no te los metas. Hijos acobardan. No, la familia acobarda no también. Metas, es un elemento que no lo puedes... Pero no te molesta ganar el salario, las prebendas, el celular, todo lo que le dan en la Corte Suprema de Justicia, que nunca se ha discutido, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Es que estamos esperando ahí, que la Asamblea Legislativa se quite los privilegios. Ahora, y después seguimos cuando con tú la hablas Corte. del temor, o sea, mira, si es que aquí... hay que ser hombre para estar en un puesto de eso, hombre. Mira el caso de Rafael Correa en el Ecuador, cuando le quiso dar golpe de Estado a la misma policía de Ecuador, que la acción simbólica de llegar frente a los policías que se habían atrincherado, quitarse el saco y decirles dispárenme, si eso es lo que va a resolver el problema. Eran balas de salva. No, pero bueno, más que ser hombre, hay que ser íntegro, Marvin. Una mujer puede plantarse. De hecho, cuando a mí me persiguieron, yo me planté. No, de acuerdo, Tania. Pero yo me planté y a mí no me importó que llegaran a detenerme y estaba convencida que lo iban a hacer. Y ojalá, Tania, que si te ponen de fiscal, nos mandes a amarrar a todos nosotros si violamos la ley aquí, empezando por Ernesto. Es un error creer que los van a poner. Y por los cámaras de Megavisión, a todos que se los llevan. Y los de arriba, mi gente, a todos los metes presos. Es que en todo esto hay como varias cosas que no encajan. Esta pasividad de todos, o sea, sectores callados, abogados callados, es decir, hay algo que en esa entrelínea no lo logro entender. Y algo que va a reventar en cualquier momento. Explícame vos cómo integraron Corte Plena, pues, para los que somos abogados, pues. Expliquémosla. ¿Quién convoca? Hay algo, Luis Valdivieso. Hay una realidad. Yo creo que los abogados están callados por evidentes razones, que como abogado uno no puede decir que no hubo violación a la garantía de audiencia. Sin embargo, yo creo que en el fondo todos están conscientes en alguna medida que causas legales de destitución sobraban, estamos claros, eran demasiadas, pero no tienen el valor de reconocerlo, que al final fue una manera de hacer justicia, porque cuántas ilegalidades o cuántas violaciones de derechos fundamentales se necesitan para que sea causa legal de destitución. Yo creo que eso es lo que tienen temor las asociaciones de abogados de reconocer. Claro, y tenés razón, pero ¿qué costaba 15, 20 días más hacer todo el procedimiento aparente de formalidad? Completamente de acuerdo. Y tuvieran tenido todo. La verdad es que no sé cuál fue la visión estratégica. Sí, porque ellos hubieran evitado el golpe de Estado si los ha desprestigiado terriblemente, tanto interna como internacionalmente. Pudieron haberlo hecho bien. O sea, no fue inteligente la maniobra. No, es decir,
tanto como golpe de Estado, en realidad la facultad la tiene la Asamblea. Yo creo que eso nadie lo discute. Es golpe No de hay una Estado ley aquí que y en dice la cuáles China. son las causas Se legales llama por las golpe que se de destituye, Estado. que lo dice el artículo 186. Al no haber una ley que establezca las causas legales, ¿Quién califica? el llamado a llenar, correcto, es la Asamblea Legislativa. No, Si es que dice la usted y yo Constitución y que tiene la todos lo facultad. sabemos que fue un golpe Lo de que sí Estado. no, correcto, no es así. Lo que sí sabemos es que las personas tienen derecho a ser oídas y vencidas y a defenderse. Bueno. Pero la Y eso facultad no pasó, la tiene. ¿verdad? ¿Qué es lo que le queda a las personas? Lo que nos tocaba a los salvadoreños y a cualquier litigante en el pasado, ejercer las acciones legales correspondientes en las instituciones, y no así nos tocaba a nosotros, pues. Que hagan uso del sistema que ellos mismos nos heredaron. En la dictadura Entonces, que voten el militar que derecho había nacional acá en y que vayan al derecho 1970, internacional después. hoy vas a Ya no estamos entender. en una dictadura militar. Hoy vas a entender, porque vaya, Tania dice, hagamos uso de los Sí, ¿de cuáles? mecanismos y todo. Alguien me va a decir, bueno, pero ¿y quién va a resolver Claro. las decisiones? Claro. Y te voy a Igual que decir, antes. y no así fue también la vez pasada, pues. Cuando Así fue. este servidor, mira, Ronald. Por les eso dije, llegamos a la guerra en sí, 1970, pero espérate. por ese tipo de acciones. Era en otros contextos también. Por supuesto, geopolíticos. pero era el mismo dolor del pero pueblo. déjame- Sí, ¿qué pasaba cuando se llevaban preso a alguien? Llegaba uno a la policía a preguntar y no le daban razón. Pero mira, ¿se acuerdan No había ustedes? derecho a la defensa. Hoy no lo hay ya. Cuando nosotros denunciábamos en aquel momento y nos decía, tú que estás en contra siempre. No, estaba en contra de las líneas jurisprudenciales y los antecedentes que después se iban a revertir. Bueno, aquí no, Y así ustedes fue. han dicho, no se interpretó la Constitución con el artículo 85. Claro. ¿Se interpretó o no se fue más allá de lo que se decía? ¿Y quién dijo nada? Fuimos No, pocos. aquí se ha dicho, aquí sí. lo hemos denunciado. Lo hemos denunciado. ¿Y qué es eso? Una línea jurisprudencial que después se va a revertir también. Que eran juez y parte. Y no los otros resolvieron de la misma manera, pues. Entonces, ¿a qué Pero le el hecho estamos? de que aquellos lo hicieron mal no quiere esa decir es que la nosotros vamos a justificación. venir a No, justificar eso. Pero jamás. probemos el sistema. Si aquí yo no estoy en contra de lo que tú estás diciendo. Pero tú crees que el de afuera va a venir y nos va a decir, bueno, ¿y qué pasa con lo de adentro? ¿Y Pues, tú crees que esta sala de ahora va a no lo resolver? sé, Yo no lo sé. sí ya lo sé que no yo lo van a hacer. No, yo lo voy a evaluar por su actuación. No, sí, lo la puedo prejuzgar. manera de llegar ya fue sucia, bueno. ya fue ilegal. Y de una cosa ilegal no me pueden estar sacando cosas legales. Para esa situación tenés que esperar una decisión. A los funcionarios se les mide por sus decisiones, igual que al fiscal. Sí, pero hay que medirlos de ver cómo llegaron, de Igual que al legítima o fiscal. ilegítimamente. Yo no lo igual hubiera que el hecho, yo fiscal. no lo hubiera Yo hecho. sé que vos no Lo he hecho, aceptás el pero ahí cargo. está. Pero Pues ahí sí. está. Pero ahí está. Vamos a la pausa última y las conclusiones. Se nos quedó sobre la mesa el tema de las partidas No de la ONG. de las ONG, por eso. Solo Marvin tenía un El punto tiempo es muy. nuestro peor enemigo. Algunas veces y otras veces nuestro mejor amigo. Sí. Vámonos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales también nos dicen a nuestros buenos amigos allá en Sonsonate. Muchísimas gracias por sintonizarnos en el centro comercial Metrocentro, dice acá, Sonsonate. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros también. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos también en el oriente del país, hasta la ciudad de Alicia, Tecapán, allá en Usulután también. Saludos muy cordiales. Imágenes desde el Boulevard de los Héroes a esta hora, para que tome en consideración cómo está el tráfico, si usted piensa desplazarse a esta hora de la mañana. 7:52 minutos. Marvin, a ver, te cedo la palabra. La ONG. El tema de esto de las ONG, yo creo que es correcto que la Asamblea haya hecho esa comisión y lo investigue. El miércoles hablábamos en radio sobre algunos casos incluso. Tú decías sobre el hecho de que yo siempre saco el ejemplo de que estas transferencias de dinero han servido para hacer algunas obras, ¿verdad? Algunas ONG. Pero también yo comentaba el miércoles sobre un caso en San Miguel, cuando a una ONG le transfirieron, eran colones, como 2 millones, un poco más de 2 millones de colones. Y cuando se hace una auditoría por parte de Corte de Cuentas, Ronald,
les descubren que se habían agarrado 800,000 colones y se lo habían prestado entre ellos. ¿Qué dijo la Corte de Cuentas? Los obligó a devolver los 800,000 colones y que pagaran los intereses que hubieran generado esta cuenta en un banco. Entonces también la Corte de Cuentas, en este sentido, yo lo ponía como caso, porque eso, y Tania decía, no, pero es que tuvo que haber procedido, ¿verdad?, con fiscalía y todo eso, si reconocieron ese préstamo, esa apropiación del dinero que se transfirió para las artes en San Miguel. Entonces, es viejo. Estoy hablando cuando había colones. Entonces, esto es viejo. Ahora, que se persigan los 276 millones, ¿verdad?, que se han transferido, que se investigue en 10 años. Es correcto. Pero iban a perseguir los 380 millones que adeuda todo este sistema de la banca, todo el sistema financiero, desde que se privatizó con el FOSAFI, que lo seguimos pagando los salvadoreños, porque hay una cosa, el FOSAFI fue limpiar de deudas la banca para poderla vender, se la venden a salvadoreños a crédito. No la compraron. Limpia la banca, porque la deuda la pagamos nosotros. Y luego después ellos la venden en un paraíso fiscal, la banca, a los que hoy son los dueños de la banca salvadoreña, sin pagar el IVA. El IVA de 1.600 millones de dólares aproximadamente. 380 millones de dólares que está pendiente que la banca pague. Que paguen ese dinero al sistema financiero. Entonces, si se va a perseguir a las ONGs, que se persiga a la banca, que vienen siendo los gatitos, ¿verdad?, de toda esta jauría de animales que se han aprovechado de los fondos públicos. Eso fue en la época de Tony Saca, ¿verdad?, cuando se vendió la banca, ¿verdad? Sí, o sea, y no se cobró el IVA. Yo creo que todo eso tendrá que darse cuentas. Vean, habrá que ver el caso, porque no se vale que a unos sí les vas a decir entonces, y a otros no. Porque entonces se cae el discurso, siento yo, de que no vas a apretar a estos y sí vas a apretar a estos. ¿Verdad? A los más pequeños. Aunque yo sigo sosteniendo el mismo criterio, que para evitar todo esto, quítenla, es que no tienen facultad. Es que no tienen facultad, no es le que no hay una facultad. Entonces les van a deducir responsabilidad a los diputados por haber hecho lo que no tenían como facultades. Mira, estás hablando de 273 millones en 360 ONGs. Entonces digo yo, ¿cuántas ONGs hay en este país? Y aquí no se trata de buenas y malas, porque yo sé que hay ONG que tienen el altruismo, que se dedican a... Pero el tema no es si de buenas o malas, el tema es si se tiene o no esa facultad para darla. Mejor nórmenla, regúlenla, si la quieren mantener la figura como una forma de hacer llegar más. Tania, tus reflexiones finales, no, en realidad, breves. Yo espero que esto sea como un diamante que se pueda pulir bien. En realidad hay que determinar cuánto de esos 270 millones realmente fue defraudado para perseguirlo penalmente, porque no se puede únicamente decir vamos a seguir devolviendo el dinero o haciendo que se devuelva el dinero. Sí, esa es una parte y creo que es muy importante, pero las personas tienen que ser un ejemplo hacia la población en general, que no, es decir, apareció ahí del ex alcalde de Santa Tecla ligado a otra ONG. Ya teníamos en el pasado a un diputado también miembro de junta directiva ahora, y todos al final del día quieren solamente devolver el dinero. Yo creo que hay que sentar precedente y eso le corresponde únicamente a la Fiscalía General de la República, no solamente recuperar esos fondos, sino que también sancionar, lograr que se sancione a los responsables penalmente. Ok, interesante, el tiempo se nos está agotando. Sin duda alguna quiero aprovechar también enviar un saludo de felicitación a la licenciada Claudia Umaña Araujo, quien el día de ayer fue designada como nueva presidenta de FUSADES, ¿verdad? Claudia ha sido una persona que ha trabajado muchísimo, muy de cerca. Con mucha trayectoria. ¿verdad? Con una gran trayectoria en defensa de aquellos principios institucionales. Y vaya, pues este servidor y de todo el grupo de trabajo periodístico que hemos visto esa carrera profesional que ha desempeñado, pues para darle nuestra felicitación y pues el mejor de los deseos de éxito para que siga bajo esa línea de trabajo. Así que un saludo muy especial para Claudia, su esposo también, ¿verdad? Para que ha sido expresidente también de ANEP, vaya para ellos pues un saludo muy especial. No, yo también lo tenía aquí en también conozco la trayectoria de Claudia, ¿verdad? Ojalá imprima esa voluntad que siempre ha tenido. Le deseamos los mejores de los éxitos y no estamos seguros que va a estar a la altura, al talante, como se dicen allá en el pueblo. Así es. Bueno,
Muchísimas gracias, don Ronald. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a ti, Marvin. Tania, tienes desde ya también la licencia para ir a disfrutar este viernes, ¿verdad? Que a las 12:30 llegamos. Que a las 12:30 llegamos por lo que quede, ¿verdad? Sí. Del sopón. El sopón, ¿verdad? Así es que Avisen a qué horas para no estar, dice. dichosa que cumple años día viernes, ¿verdad? Una buena celebración, viernes, sábado, todo el domingo. fin de semana. Así es que Dios te bendiga muchísimo, ¿no? Amén. Mi papá me acompaña en este día también. Así es, tu querido padre, a quien recordamos mucho. Por mi parte, esto es todo por hoy. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes esa fiel y permanente audiencia que nos dan y que nos premian precisamente para seguir aportando y dándoles a ustedes los diferentes puntos de vista con relación a los temas que aquí desarrollamos. Este servidor y todo el equipo precisamente de Megavisión nos sentimos muy pero muy satisfechos de nuestro trabajo que va en función de fortalecer precisamente los principios democráticos y la libertad de expresión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden, también lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.